الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا. Muchas gracias por vuestra asistencia a este nuevo acto del Ateneo Ciudadano de Cabra. En primer lugar, quiero dar nuestro agradecimiento a Manuel Molina, presidente del Centro Filarmónico de Cabrense, por cedernos este maravilloso patio que servirá de marco incomparable para lo que esta noche va a suceder aquí. No creo que sea frecuente que se presenten libros con el acompañamiento de una actuación musical, si bien en el caso del libro que hoy nos ocupa resulta casi imprescindible, para hacer honor a lo que el título nos anuncia: una exposición arqueológica de una joya tan nuestra, tan grande, tan compleja y tan hermosa como es el flamenco. Para ello, por supuesto que contamos con su autor, Antonio Manuel, al que ya no hace falta presentar en Cabra. Me consta que la mayoría de los presentes lo conocemos y lo admiramos por su trayectoria como escritor, jurista, profesor, músico y activista andaluz. Le acompañará al cante Amparo Ramos, de Almodóvar del Río, cantaora con una gran formación y una evolución en el arte flamenco que la han llevado a ganar numerosos premios y a participar en innumerables actuaciones a lo largo y ancho de nuestra tierra y fuera de ella. A la guitarra estará José Antonio Hinojosa, de Alcalá la Real. Además de profesor de guitarra, este ingeniero de imagen y sonido es director del Instituto de Arte Flamenco de la Sierra Sur de Jaén. No puedo terminar sin agradecer a la Peña Flamenca Cayetano Moría, el Niño de Cabra, su indispensable colaboración para llevar a cabo este acto. Y ya, sin más preámbulos, os dejo con las palabras, el cante y la música que llevarán este magnífico espacio de pasión, arte y sentimiento. Muchas gracias.
è la magia, mare, 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 tu y la mare tiene pena y amargura, pero la tuya es la mayor. A la paz de Dios. Al principio fue la nana. La nana es la primera melodía que se escucha, es la primera que se olvida y paradójicamente es la que siempre se recuerda. La palabra recuerda, la palabra recuerdo, el verbo recordar, tiene una raíz bellísima. Es recardio, es volver a sentir con el corazón. Cuando se recuerda, se vuelve a sentir lo que se sintió en otro tiempo. Imagino que igual que me pasa a mí, os pasa a vosotras y a vosotros, que si os cantaron nana cuando erais niños, no recordáis la melodía, exactamente el tono con el que te cantaba tu madre, con el que cantaba tu abuela. Pero seguro, seguro, que sí que recuerdas, es decir, que sí que vuelve a sentir el mismo escalofrío, el mismo vértigo, el sentir que se te eriza la piel cuando evoca aquel momento en el que tu padre, tu madre o tu abuela te acostaban nana para arrullarte y acostarte. A mí me las cantaba mi abuela Rosario, mi madre no. No es que mi madre no me quiera, todo lo contrario, sino que me tocó que la cantara mi abuela. Y mi abuela me las cantaba mientras me acariciaba con sus manos. Mi abuela fue jornalera, después costurera, es decir, tenía las manos como un acerico, pero sobre todo la palma era como una especie de espejo de la tierra en la que había trabajado y por la que se había dejado media vida. Las manos parecían cárcavas, surcos, de forma que cada vez que te acariciaban sentías el amor de tu abuela, pero también el daño de la tierra en el que se había dejado media vida. Pues bien, fíjense, no creo encontrar una mejor metáfora para definir lo que es el flamenco, no entiendo una mejor metáfora para definir lo hondo que las caricias de mi abuela y las nanas de mi abuela. Porque el flamenco como expresión musical, como expresión artística, como expresión popular, es algo que te hace volver a sentir algo que tú sentiste en otro momento, pero no sabes exactamente por qué. Y a la vez sientes dolor y a la vez sientes alegría. Lo que vamos a hacer en este tránsito, en este tiempo, en este espacio tan hermoso como el que nos habéis habilitado, es viajar a ese momento para volver a sentir lo que sentíamos, pero sobre todo para incorporar razón al sentido. Lo que vamos a hacer, Amparo, José Antonio y yo, en esta hora, es saber el porqué de las cosas. Porque mi abuela me cantaba la nana, pero no sabe lo que significaba nana. La palabra nana viene del árabe andaluz, de la lengua que se hablaba en Al-Ándalus, aquí en Cabra. La palabra nam significa duérmete, nam significa duérmete, duérmete. Pero mi abuela no lo sabe, ni mi madre, y probablemente ninguno de los que estéis aquí presentes. Sin embargo, cantábamos las nanas. Justamente en la otra acera de la calle de Agua, en el norte de África, desde Tánger hasta Sidi Bou Said, las madres también arrullan a sus niños y a sus niñas, y también le encantan nanas. Y le dicen lo mismo que me decía mi abuela a mí, a la nana, nana, la ea, que se duerma mi niño por primavera, a la nana, nana, la ea, que se duerma mi niño por luna llena. Y dicen nana, nana, la ea. Y luego dicen mamú, nana, nanía, mamú. Ellas
sí saben lo que significa nana, duérmete, pero no saben lo que significa mamú. Mamú es la adaptación fonética de una palabra ahora del castellano. Es mamón, es duérmete, duerme, niño que mamas. Y ahora piensen en este espejo de apenas 14 kilómetros. Hay muchísima más distancia entre Cabra y mi pueblo que entre Tánger y Tarifa. Y los dos pueblos, las dos madres, las dos abuelas, están cantando algo que sus niños van a recordar siempre, y las dos no saben exactamente el origen de las palabras que están cantando. Eso es lo que vamos a intentar resolver en este momento. Incorporar la razón a este sentido, a esta forma de entender la vida, recordando, volviendo a sentir, que es el flamenco. Y lo vamos a hacer viajando al origen de los nombres de las cosas, porque tenemos muy claro, al menos yo, que las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran existen. Que el primer acto de humanización de todo ser humano es llamar a las cosas y ponerles un nombre. No importa lo que se descubra, sea una galaxia o sea un átomo, sea una estrella o sea una bacteria, lo primero que se hace es ponerle nombre. Y si no tiene nombre, no existe. De forma que, si encontramos el origen de los nombres, vamos a encontrar el origen de cuando nacieron. Y eso no significa que se haya perpetuado en el mismo estado desde su origen hasta ahora. No, pero sí que es cierto que ahí está la cepa, que ahí está el manantial, que ahí está el venero. Y voy a empezar por mí. Siempre lo hago. A pesar de la hermosísima presentación de mi hermano Manuel, me voy a volver a presentar. Y me voy a presentar conforme a la tradición andalusí. Es decir, como nos llamábamos en Cabra, poco importa que fuésemos judíos, musulmanes, cristianos, negros, gitanos o cafre. Cafre que viene del árabe kafir y que significa no creyente. En cualquier caso, la lengua que se utilizaba de puertas hacia afuera, porque de puertas hacia adentro que cada uno rece al Dios que quiere o a ninguno, y en la lengua que quiera o en ninguna. Pero de puertas hacia afuera, para entendernos, la lengua vehicular, en la lengua en que nos entendíamos, era el árabe dialectal, el árabe andaluz, en el árabe en el que también escribió Muqaddam Ibn Muafa al-Kabri, el ciego de Cabra. Y en esa lengua el nombre se compone del futuro, del presente y del pasado, a diferencia de la tradición católica castellana, en la que el nombre que nos ponen en el registro civil o en la partida de bautismo pertenece intacto desde que abrimos los ojos por primera vez hasta que los cerramos el día de nuestra muerte. En la tradición andalusí no, el nombre va mutando a medida que vas cambiando tú. Así que permítanme que me vuelva a presentar. La primera parte del nombre se llama cunia, de ahí viene la palabra alcurnia, y es el futuro, el nombre del hijo que tienes o que tendrás. Yo me llamo Abú Liberto, el padre de Liberto. Luego viene el nombre que te asignan tu padre o tu madre. Yo me llamo Antonio Manuel. Y además me hago llamar solo Antonio Manuel, porque son mis dos abuelos. Antonio, el carbonero, por la vía materna, y Manuel, el latonero, por la vía paterna. De forma que, ¿para qué preciso la impostura del apellido? Que en la mayoría de los casos fue como un sello que nos pusimos para poder simular que pertenecíamos de una saga de cristianos viejos o de castellanos antiguos. En Antonio Manuel se condensan las dos líneas de mi familia. Luego vienen 3 líneas de memoria, tu pasado. Yo soy Ibn Juan, Ibn Manuel, Ibn Juan. Soy el hijo de Juan, que es hijo de Manuel, que es hijo de Juan. Pero fíjense qué cosa más hermosa. En Al-Ándalus, en Cabra, se prefería el nombre de la madre al nombre del padre. Yo soy el hijo de Rafaela, que era hija de Rosario, que era hija de Encarnación. Luego viene el lugar donde nací, Almodovarí, igual que Alcabrí. Luego viene tu profesión. Yo soy profesor, y profesor se dice en árabe usted. Yo soy al-usted, el profesor. Fíjense qué fuerza tiene la memoria, que todavía nosotros en Córdoba y en muchos lugares de Andalucía
preferimos como segunda persona del plural el ustedes al vosotros. Y decimos, ustedes sabéis, porque nos estamos tratando con respeto, porque estamos llamando al otro de profesor, lo estamos llamando de maestro, a los albañiles, a los camareros, le decimos, maestro, le estamos diciendo usted, sin saberlo. Luego viene la característica física por la que te conocen. A mí, probablemente, cuando encuentren mis huesos, si es que al final acabo sepultado en mi esqueleto, porque me falta el dedo anular de mi mano derecha. Lo perdí hace unos años en un accidente y, sinceramente, es uno de los acontecimientos más importantes de mi vida, más espirituales y más trascendentales, porque me hicieron entender que no somos nada más que alma, que el cuerpo es solamente una cáscara, que no somos nadie. Yo no he dejado de ser quien era por tener un dedo menos de mi mano derecha. Pero es que estoy convencido que aunque me amputen un brazo, aunque me quiten una pierna, aunque me quiten un corazón y me pongan el otro corazón de un trasplantado, no importa, lo único que yo perdería para dejar de ser quien soy es la memoria. Eso es lo que somos, memoria. Y un enfermo de Alzheimer, cuando se mira al espejo y todo el mundo lo reconoce, menos él, es porque espiritualmente ha muerto. Porque ya no sabe, no se reconoce. Y lo mismo que le pasa a las personas, le pasa a los pueblos. Y cuando los pueblos enferman de Alzheimer, cuando los pueblos pierden la memoria, al final no entienden por qué las abuelas cantan nana, no entienden por qué nos llamamos como se han llamado siempre en Al-Ándalus. Porque esa cadena tan grande es imposible de memorizar. Entonces, ¿qué se hizo en los pueblos? ¿Qué se hizo en las ciudades? ¿Qué se hizo en los barrios? Llamarnos, reconocernos solo por una parte de la cadena. Esa parte de la cadena es el mote. Esa parte de la cadena es el apodo. Pero esa parte de la cadena es el nombre con el que se han llamado siempre las flamencas y los flamencos, sin darse cuenta, sin saber por qué. Manolo Sanlúcar, porque es de Sanlúcar. Paco de Lucía, porque su madre se llama Lucía. La niña Pastori, porque su madre se llama Pastora. El turronero, porque su profesión era vender turrón. La negra, porque era físicamente negra. Camarón de la isla, porque tenía la tez como un camarón y era de la isla de San Fernando. ¿Sigo? Pero no lo sabemos, no nos hemos dado cuenta. Los flamencos y las flamencas se siguen bautizando a la flamenca. No importa el nombre que aparezca en la partida de bautismo, no importa el nombre que aparezca en el registro civil. Entonces, para encontrar el origen de los flamencos, vamos a viajar al origen de los nombres, al momento en el que nos hemos nombrado así, exactamente igual que se llamaba el ciego de Cabra. Y para eso, antes de comenzar, les voy a invitar a que intenten condensar todos los flamencos, todo el universo de los hondos, en dos expresiones. Y estoy convencido que todas y todos me vaya a decir ay y ole. Ay, el quejío, es un grito de dolor, es un alarido que te sale de las entrañas. Y no hay ninguna expresión universal, no hay ninguna expresión en el planeta que emerja desde lo más hondo del alma en forma de grito. La otra es ole. Ole también proviene de la algarabía, del árabe andaluz. Algarabía es una palabra que se forma, una vez deformada con el tiempo, de dos expresiones en árabe. Al-Garb, que significa occidente, ese es el origen de la palabra Algarve. El oriente es el Aksark, ese es el nombre de la Axarquía. Yo vivo en la calle de la Charquilla, en Almodóvar del Río, y no hay ninguna charca. Es la calle de la Axarquía, es la calle que llevaba al oriente, es la calle que llevaba a Córdoba. Y se disfrazó en otra palabra. Algar, occidente, Arabía, árabe, el árabe de occidente, es el árabe dialectal que se hablaba aquí. Tenía muchas características, pero una de ellas es que la A se pronuncia como una E. Eso se llama Imela. Pues el nombre de Dios en algarabía, repito, poco importa a qué Dios rezáramos, poco importa que fuese judío, musulmán, cristiano, negro, gitano, cafre, Dios en algarabía se dice
Allah, que con la E es L. Ole es el nombre flamenco de Dios. Luego las dos palabras que resumen todo el universo de los hondos es el dolor y lo sagrado. Y las otras dos claves para entender el manantial, el origen de los flamencos, son que el flamenco se canta de memoria y que el flamenco se canta en andaluz. Es decir, ni José Antonio ni Amparo tienen partitura delante. Ni la tuvieron ellos, ni la tuvieron sus padres, ni la tuvieron su abuelo, ni sus tatarabuelos. Porque la riqueza, el manantial de los hondos, se ha ido transmitiendo de generación en generación. Por cierto, generación se dice en árabe gil, y es el origen de un palo flamenco que es gilian, la giliana. Es el cante generacional, de generación en generación. Permítanme, les voy a contar una anécdota. Hace unos años conocí a Karen, una descendiente de sefardíes que vivía en Turquía, en Estambul. Karen me contó que sus padres habían cantado siempre canciones en yudesmó, en la lengua castellana vieja, ya de conversa, en realidad de marrano. Sabéis que los judíos conversos se llaman marranos. Y que cantaron su abuela y que ni siquiera sabían turco. Pues fíjense qué cosa más hermosa. Karen, para que no se perdieran las canciones, las escribió. ¿Y saben lo que ha ocurrido? Que desde que las he escrito, se han olvidado. ¿Por qué? Porque cuando se escribe, ya no necesitas la memoria para que no se olvide. Ya no necesitas la memoria para que se recuerde, para volverla a sentir. Pues bien, el flamenco se canta de memoria porque no ha necesitado jamás un papel. Y se canta en andaluz porque hubo un momento en el que a este pueblo se le obligó a no hablar la lengua que hablaba. Y tuvo que aprender otra lengua, por supuesto sin olvidar el sustrato anterior, porque este pueblo jamás ha olvidado de dónde provenimos. Y los sonidos milenarios, como la propia palabra cabra, se ha mantenido intacta en nuestra memoria. Si somos capaces de mantener sonido durante 1000 años, por favor que no llamen inculto ni analfabeto a un pueblo que es capaz de conseguir semejante hazaña. Así que, para conocer el origen de los flamencos, tenemos que viajar a un momento en el que a este pueblo se le causó un trauma tan descomunal que todavía nos duele. Tendremos que viajar a un momento en el que el nombre de Dios se decía en árabe andaluz, se decía ole. Tendremos que viajar a un momento en el que los flamencos y las flamencas también se denominaban y se llamaban así, al modo andalusí. Habrá que viajar a un momento en el que se nos condenó a transmitir todo nuestro saber y todo nuestro sentir con la memoria y con el corazón, razonando y recordando. Y habrá que viajar a un momento en el que aprendimos una lengua nueva para cantar esta expresión que fue acusada de miserable, cantada por gente miserable y que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad y que es capaz de llenar el Madison Square Garden. ¿Y ese momento cuál es? ¿Hay un momento concreto? ¿Hay una señal roja en el calendario? No. Probablemente de las muchas infamias que hemos padecido, lo que hemos estudiado la historiografía oficial, es habernos hecho creer que las historias cambian de un día para otro, como si las culturas se murieran como las mariposas o se derogasen como las leyes. Completamente falso. De un día para otro, ni yo olvido la lengua materna, ni yo olvido el nombre de mi madre, ni yo olvido las nanas de mi abuela. Así que no es un día, no es una semana, no es un mes, sino es un tránsito. Y ese tránsito es cuando este pueblo es condenado a no permitir ser diferente. Cuando comienza la persecución del distinto, o bien porque lo parece de pellejo afuera por ser gitano o negro, o porque quizá lo sea de pellejo adentro por ser musulmán o judío, a partir de esas persecuciones se genera un dolor tan intenso que todavía nos duele. En ese momento, en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, escuchen bien, si soy capaz de explicar esto, ha merecido la pena venir a Cabra. Por la misma razón que al Cabrí componía moaxajas
que remataba con jarcha en romance, es decir, por la misma razón que hablaba el árabe dialectal y no había olvidado el romance de las lenguas anteriores que pisaban esta misma tierra, por la misma razón, siglos después, aprendimos el castellano sin olvidar los resabios y palabras que manteníamos en la garganta y en el alma, que son, sin duda, los yacimientos más difíciles de expoliar. Porque podrás matar a una persona, podrás quemar un monumento, podrás quemar papeles, pero ¿quién encarcela un sonido? ¿Quién asesina a una palabra? Si Cabra no tiene partida de nacimiento, porque habría que buscarla miles y miles de años antes de hoy. En consecuencia, si estáis de acuerdo conmigo, como no hay una fecha concreta, hay un momento en el que se persigue la diferencia y se sigue cantando lo que se cantaba y nombrándolo en la misma lengua. En ese momento se bailaban zambras, que viene de la palabra zamra, que significa grupo de personas. Una zambra de moriscos es un grupo de moriscos. El pueblo zambra significa zamra porque vivía un grupo de personas. Se cantaban lailas, que viene del árabe leila, que significa noche. Se bailaban zarabandas, que viene del árabe zaraba, que significa zapatear. Y también empezaron a cantarse granaína y media granaína, como esta. Que le llaman la Arcazaba. Salero y viva mi barrio. Y que le llaman y viva la torre del Tirón y los cuartos de Granada y los cuartos de Granada. El flamenco nace cuando muere Al-Ándalus. Ese es el momento fundacional, o al menos uno de los momentos fundacionales, porque tiene mucho. Nos equivocaríamos si intentáramos encontrar
un lugar exacto, un venero concreto. En realidad es un río con muchísimos afluentes, con muchísimos manantiales. Pero no me cabe la menor duda de que el manantial escondido, el que está más allá del nacimiento del río, de cuando el agua sale porque necesita ver la luz, está ahí cuando muere Al-Ándalus. Lo que ocurre es que la muerte de Al-Ándalus es lenta, porque no es igual cuando muere Cabra que cuando muere Córdoba o cuando muere Granada. Y porque la muerte también no produce los mismos espasmos en la Vega del Guadalquivir que en Granada o en Málaga. Lo que ha cantado Amparo es una granaína y ha dicho la Alcazaba, la Torre del Tiro, los cuartos de Granada. Y eso está en Málaga. ¿Y por qué se llama granaína? Se llama granaína o media granaína porque Málaga estaba en el reino de Granada. Luego el nombre alude a un momento fundacional. El tránsito de esa muerte es lenta. Y es verdad que empiezan las primeras exilias, las primeras salidas, los primeros destierros. Eso es cierto. Pero hay un momento determinado en el que la expulsión ya es definitiva. Y media Granada se queda y media Granada se va. La media Granada que se va todavía se evoca, sin darnos cuenta, como las nanas de mi abuela, en canciones infantiles. Estoy convencido que habéis cantado 1000 veces ¿dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar Matariles. Matariles viene del árabe mauta, que significa muerte, y rilla, que significa viaje. Mauta, rilla, es muerto durante el viaje. Y ahora prueben a cantar esta canción tan dolorosa, porque en realidad se refiere a las familias que vivían aquí en su tierra y que por ser perseguidos por distintos tomaron la llave de su casa y cruzaron al otro lado del Mediterráneo con la esperanza de algún día volver, y no, acabaron en la fosa común del Mediterráneo. ¿Dónde están las llaves? Muertos durante el viaje, en el fondo del mar, muertos durante el viaje, exactamente igual que ahora, pero en sentido contrario. Si este pueblo merece llamarse humano, le debería doler, porque tendría que volver a recordar, a volver a sentir el drama de nuestra migración, que es perenne y está cosida a los pies y a esta tierra. Pero la mayoría de la población se quedó, y espero que nunca lo olviden. La mayoría de la población se quedó, y digo más, la mayoría de la población tenía el mismo color de ojo, el mismo color de piel, el mismo pelo y la misma forma de hablar y de sentir que el conquistador. Y se quedó. Y cuando se convierten a la religión nueva y cuando se convierten a la lengua nueva, la tierra y la historia se los traga para siempre. Por eso no aparecen en ninguno de nuestros libros de historia. Por eso todos los que estáis aquí presentes, cuando miráis en vuestros escudos heráldicos, parece que provenís de Navarra, de Cantabria o de Asturias. Como si estos pueblos que todavía hoy encarnan la España vacía hubieran tenido la capacidad demográfica de repoblar, que existió repoblación, pero fue mínima. ¿Cómo va a ser posible que pueblos que todavía hoy tienen 35 o 100 habitantes fuesen capaces de llenar por entero, como si fuésemos un solar, Cabra, Priego, Guadix, Osuna, Écija, Lebrija, Sevilla, Córdoba? Es probablemente la segunda gran mentira o infamia de nuestra historia. La mayoría de la población se quedó, como se quedó cuando nos romanizamos. Exactamente igual como nos quedamos, simplemente cambiamos de Dios al que rezar y cambiamos de lengua a la que hablar, pero sin olvidar lo que sentíamos y sin olvidar los sonidos que nos habitaban en la garganta. Por eso nos tuvimos que bautizar y lo celebramos con alegría quienes sean creyentes. Y lo hacen a pecho descubierto para que todo el mundo vea que proviene de buena familia y que de buen caudal. Todavía se dice lo de padrino lagarto, échame los cuartos. Quien tiene padrino se bautiza. Y todavía se dice hoy que quien no está bautizado es que está morito. Pero junto a ese bautizo público hay un bautizo privado, hay un bautizo flamenco, hay un bautizo hondo.
A mi hija, la primera vez que le cortaron la uña, se lo tuvo que hacer mi cuñada detrás de una puerta y cantando flamenco. Esa costumbre se mantiene en muchísimos lugares de Andalucía y tendríamos que preguntarnos qué es eso. ¿Por qué precisamente una mujer? ¿Por qué precisamente detrás de una puerta? ¿Y por qué cantando flamenco? ¿Y por qué precisamente la primera vez que se le toca la naturaleza intacta y virginal del niño? Porque es otro tipo de bautizo. Es el bautizo de hacer lo que siempre se ha hecho y que se sabe que es peligroso, por eso se hace detrás de la puerta. Pero aún así se hace. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Escuchen bien, se les está rezando. Rezando como se rezaba, pero olvidaron por qué. Háganme caso. ¿Por qué no aplican la misma lógica de la nana? Estoy cantando la nana, pero no sé lo que significa. Pues bien, le voy a cantar a un niño mientras le estoy cortando la uña, pero no sé lo que le estoy cantando. ¿Y sabéis lo que le está cantando? Le están rezando lo que rezaban. Porque he dicho que hay dos palabras que contienen los hondos. El dolor de quien se queda, porque en el otro lado del Mediterráneo hay nostalgia, en el otro lado del Mediterráneo hay melancolía. Los judíos, los marranos que se fueron a Estambul, a Tesalónica, se llevaron la nostalgia, pero eso, ni la música andalusí, es flamenco. Eso no es flamenco. El flamenco nace aquí, donde se quedó el dolor. Los que se quedaron aquí, pisando esta tierra, y a los que le quitaron todo. Por eso el origen de los flamencos, permítanme, no puede provenir del disparate que dice todavía la Real Academia Española de la Lengua cuando dice que proviene de Holanda. Como si la gente en Ámsterdam se levantara cantando bulería. Pero no lo hemos creído porque cometemos el error de que nuestra lengua se olvide, nuestros sonidos se olviden. Es que eso es radicalmente mentira. No es verdad. La palabra flamenco proviene de dos expresiones en algarabía. La primera es felah. Felah significa campesino, natural de la tierra, pero también significa bendición, bendito. Y la segunda parte de la palabra es menkub. Menkub. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando a uno lo privan de lo que tiene, cuando a uno le quitan lo material, es un mindún, que es una palabra que al declinarse se convierte en minduni y que es el origen de mindundi, por ejemplo. Pero cuando a uno le quitan lo material y lo inmaterial, cuando a uno le roban lo que tiene y lo que es, cuando a uno le prohíben rezar a lo que rezaba, vestir como vestía, hablar como hablaba, mirar como miraba, sentir como sentía, ya no es un mindún, es un menkop. Un marginado, un desahuciado, un nadie. Flamenco, flamenco, es un nadie. Es el que se queda, aquí, el que no se va, porque no tenía caudal para irse, porque si lo hubiera tenido se hubiera ido. El que se queda aquí y acaba habitando en los arrabales, en la gitanería, pero también en los barrios más humildes, en los chozos, en las cuevas, como topo, el flamenco, el jornalero, el pescador, el nadie. Y ese flamenco es el que le cortaba la uña a su hija, sin saber por qué. Y ese flamenco, al que le robaron todo, no le pudieron privar de lo más importante, la dignidad. La dignidad. ¿Saben cómo se dice dignidad en algarabía? Se dice caramba. Y es una expresión muy flamenca y muy honda, que es caramba, como se le dice a los flamencos. Caramba, están diciendo dignidad. Mi abuelo, mi abuela, pudieron no tener nada, pero no le quitaron la dignidad. Y mi abuela tenía un solo vestido negro, porque se vistió de luto desde que mataron a su hermano, pero cuando salía a la calle ese vestido estaba limpio y la casa estaba impoluta, impecable, aunque durmiera en sacos terreros con las bestias. Y mi abuelo tenía una camisa, pero si salía a la calle, salía con la camisa abotonada hasta el final, porque no nos quitaron ni la memoria ni la dignidad. Y ese flamenco siguió cantando lo que cantaba, pero olvidó por qué. Ese flamenco siguió rezando lo que rezaba, pero olvidó por qué. Y siguió llamándolo como lo llamaba, pero ya no sabía por qué.
les voy a poner una prueba. 2 de los palos más importantes y hondos tienen su raíz en la liturgia de Al-Ándalus, hasta que se olvida el porqué. La primera es la soleá. La soleá proviene de la palabra en árabe salah. Salah, que significa oración. Oraciones es salawá, cantar por salawá, cantar por soleá, cantar por soleares. Allahu Es Akbar, cantar Allahu Akbar. por oraciones. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Fui piedra y perdí mi centro. Ay. Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron armar. Al cabo de mucho tiempo, ay, mi centro vine a encontrar, y al cabo de mucho tiempo, ay, mi centro vine a encontrar. Ole. Han cantado por oraciones. No han tenido que probar. Sobre la oración cabe exactamente el tono modal de la soleá. Pero es que la palabra es soleá, porque las palabras, como las personas, también tienen miedo y se refugian en los sonidos que más se parecen. Y eso es lo verdaderamente importante. Yo siempre admiré a mi abuelo Antonio, lo confieso. Mi abuelo Antonio el Carbonero, el libertario, me marcó para toda mi vida. Pero me encargaron estas cosas del destino, las que tanto agradezco. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y una causalidad me dijo que escribiese la biografía de mi abuela, que estaba al lado de mi abuelo y de la que prácticamente no sabía nada. Le pregunté a mi tía Rosa, porque mi madre no quería hablarme. Y cuando mi tía Rosa empezó a contarme la vida de mi abuela, yo no pude soportarlo, tuve que irme a un cuarto a llorar. Porque entonces me di cuenta de que la enorme luz de mi abuela era la que proyectaba la enorme sombra de mi abuelo. Sin mi abuela, mi abuelo no hubiera sido absolutamente nada. Cuando murió mi abuela, quitaron la lápida de mi abuelo. Tenía una paloma de la paz, tiene una paloma de la paz. Y al sacarla colocaron a mi abuela dentro del nicho, lo sellaron, colocaron sus iniciales y esa estampa duró 15 segundos. Mi abuela fue protagonista con su propio nombre, solo 15 segundos después de muerta. E inmediatamente después se colocó la lápida de mi abuelo, como una metáfora de lo que había sido la vida de mi abuela. Exactamente igual es el flamenco, exactamente igual es la cultura de Andalucía, exactamente igual son las palabras de los flamencos. Están detrás de otra. Hay que quitar la lápida para ver lo que está debajo. Es como si fuese un palimpsesto. Hay que rascar lo que está arriba para mirar lo que está debajo. ¿Por qué? Porque este pueblo, al que se le condenó a no escribir, porque escribía en árabe, y lo que hizo fue utilizar las letras del árabe para transcribir los sonidos del castellano,
Como no podía escribir en los papeles, lo escribió en el corazón, lo escribió en el aire. Venga, bórralo. No se puede. Ese es el triunfo del pueblo y de la nación a la que pertenezco. La nación de los débiles, el pueblo de los débiles, a los que se les acusa y se les cree que son débiles, y no, son tan inteligentes que han hecho de la supervivencia su modo de identidad. Hay pueblos que para sobrevivir renuncian a su identidad. Hay pueblos que para sobrevivir lo que hacen es mantenerse intacto, convirtiendo su cultura prácticamente en un fósil. Y hay pueblos como el nuestro que han hecho de la supervivencia su seña de identidad. Por eso el flamenco está vivo y por eso una mujer cuando se viste de flamenca puede desfilar cada año vestida de diferente manera. Una mujer que se viste de fallera, no. Una mujer que se viste de lagarterana, no. Y el flamenco, que está hecho de vida, tiene la capacidad de encriptarse en cualquier sonido planetario. Poco importa que sea reggae, que sea rap, que sea pop, que sea rock. Ninguna otra expresión en el planeta puede hacerlo. La nuestra sí, pero por una razón muy simple. No porque seamos mejores ni peores, que nadie se confunda. No es por eso, sino porque hemos nacido para sobrevivir, porque es la expresión de un pueblo superviviente. Es el pueblo, nuestros abuelos, nuestras abuelas, las que no tenían nada para comer y sin embargo no perdieron ni la dignidad ni la memoria. Entonces, de la misma manera que soleá es una palabra encriptada en salawá, hay otra expresión litúrgica que también está detrás de otra palabra disfrazada. Hay muchísimos casos. Cuando se llama por segunda vez a la oración, eso se llama ícama. La ícama es la segunda vez. El nombre de Dios solamente se pronuncia 2 veces. ¿Saben cómo se dice 2 veces en árabe? Se dice martain. Es el martinete. Martinete viene de 2 veces, porque es la segunda llamada a la oración, porque los melismas del martinete son idénticos a los de una ícama, y porque los martinetes se cantan redoblados, y porque las fatigas son dobles. Ven acá tu mujer, ven acá tu mujer, del mundo, convéncete. Y a la razón que no hay un hombre y en este mundo que sea fijo como el rey cuando suenan los cerros
otros le están quitando la vida. Y aquel que se va diciendo silencio. Ay, qué grande, qué grande, qué grande es la libertad. Se la había cumplido el gusto. Ya estamos ahí y la lengua. ¿Cómo permite que un día del cielo? Ay, 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 que rabiando muriera. Muchas gracias. Si alguien al escuchar una siguirilla no siente que se le estremecen los pulsos, si no siente que se le está retorciendo el espinazo, si no siente que el alma se le vuelve del revés, es que no merece ni siquiera llamarse humano. La siguirilla es sin duda la expresión más sublime, la más divina, la más enorme. Es el haiku andaluz, es la que condensa todo el dolor de este pueblo en el menor espacio posible. Esa es la siguirilla. De la misma manera que el pueblo siguió llamando al rezo como llamaba sin saber por qué, el pueblo siguió realizando los actos trascendentales para seguir intentando llegar y comunicarse con el infinito como siempre lo había hecho. Porque este pueblo, antes, durante y después de Al-Ándalus, siempre tuvo la necesidad de trascender y sentirse parte del todo y que todo formaba parte de ti.
Lo hizo cuando se hacían mitreos en cabra. Se hizo cuando se rezaba a Venus. Y todavía las mujeres, hoy, en pleno siglo XXI, se siguen colocando un lunar al lado de la boca. Que sepan que este lunar es Venus y que la boca es la luna. Están vistiéndose de Venus, se están vistiendo de vírgenes, se están vistiendo de diosas madres. Eso lo han hecho siempre. Y también se reunían en cofradías antes y después de Al-Ándalus para sentir esa trascendencia. Y esa actividad espiritual, popular, que no es la litúrgica, repito, que no es la de ir a un lugar a rezar, que no es la de que te llaman las campanas o que te llama el muecín, que no, que es la de sentarse alrededor y cantar hasta que sientes que el cuerpo se te divorcia del alma. Eso siempre se ha hecho en este pueblo. Escuchen bien, porque lo que voy a decir es clave para entender nuestra alma, como si estuviéramos haciendo una radiografía. Para trascender, en Al-Ándalus, y solo en Al-Ándalus, se unieron las dos formas, los dos caminos, las dos vías. La de la introspección, es decir, la del silencio, y sentir que el universo te penetra. Y la otra es la de la embriaguez, la de la borrachera, no del vino, la del éxtasis, la del misticismo de San Juan o de Santa Teresa. Esos dos caminos son el sufismo de la sobriedad y el sufismo de la embriaguez. Quien los unió aquí de forma intelectual fue un hombre de Cantillana, Abú Madián, que es el patrón de Tremecén y es el patrón de Media África. Y aquí no sabemos ni cómo se escribe. No pasa nada, no es ningún problema. Lo mismo nos ocurre con Averroes y con Maimónides. Nuestros hijos se presentan en selectividad y estudian Platón y Aristóteles y después por arte de magia Santo Tomás y San Agustín. Lo del medio no importa. Lo del medio, que es el cordón umbilical. ¡Qué paradoja! San Agustín de Hipona es un negro norteafricano. De Hipona, del norte de África. Y negro, pero europeo por cristiano. Averroes, que nació en Córdoba. Maimónides, que nació en Córdoba. Esos no son europeos, porque rezaban a un Dios equivocado. ¿Saben cómo se dice embriaguez en algarabía? Siquirilla. Siguirilla es embriaguez. Siguirilla es la borrachera del alma. La siguirilla es cuando tú sientes que eres, como le ha pasado a Amparo, sobria por fuera, pero ebria por dentro. Eso es la siguirilla. Y no es la única expresión de sufismo o de religiosidad popular. Hay muchas más. Le voy a explicar una porque es extremadamente hermosa y voy a intentar ceñirme a la literalidad de la tradición, como se ha transmitido de forma oral de generación en generación. Cuentan que antes de que existiera el tiempo, que antes de que existiera la eternidad, Dios le ofreció la libertad y la posibilidad de nombrar a las cosas, a las montañas, a los árboles, a los ríos, a los animales, y todos dijeron que no, porque eran conscientes del enorme riesgo que asumirían. Entonces Dios se le ofreció al único ser necio que sabría que diría que sí, el ser humano. A cambio, le permitió vivir en el paraíso. ¿Saben cómo se dice paraíso en árabe? Se dice al-Llana. Córdoba la llana, es Córdoba el paraíso. Porque Córdoba no es llana, que yo sepa. Desde el río tienes que subir por la calle Feria y luego tienes que seguir subiendo hasta la colina de los Quemados y todavía tienes que subir más hasta la ermita. Pero al-Llana es el paraíso. Córdoba al-Llana es el Córdoba el paraíso. Con una sola condición, ni Adán ni Eva podían morder de una manzana. Fíjense, me concedéis la libertad para que el ser humano se convierta como un perro, para que se convierta como una bestia. Si me concede la libertad es para usarla. La única prueba que tiene el ser humano para demostrar que es libre es morder la manzana, es desacatar a Dios. ¿Qué hizo el ser humano? Acatar su instinto y morder la manzana. Esa es la historia de la humanidad.
El ser humano comienza desobedeciendo a Dios, luego un hermano mata a otro hermano y luego acabamos matando a Dios. Esa es la naturaleza del ser humano. Cuando mordió la manzana y mostró que la verdadera naturaleza del ser humano es su libertad, Dios le ordenó bajar del cielo a la tierra. Y cuando Adán tocó la tierra y sintió lo efímero de la vida, sintió la muerte, sintió el dolor, sintió la mierda, sintió la sangre, entonces miró hacia arriba para pedir perdón. Y entonces Dios le lanzó una piedra blanca como la nieve. Y cuando cayó en las manos de Adán, la piedra empezó a ponerse negra, porque comenzó a contener el mal que acababa de cometer y todos los males que acabaríamos cometiendo desde entonces hasta hoy. Esa piedra que contiene todos los males es la piedra negra, es la Petra nera, es la petenera. La piedra negra, quien la trajo a esta tierra, que la piedra negra es causa que la piedra negra es causa de que el hombre se pierda, que la piedra negra es causa de que el hombre se pierda. La piedra negra. Malaya, la piedra negra y quien la trajo a esta tierra. Esta letra, recopilada por Demófilo, resume la esencia de la petenera. Ahora entienden por qué el pueblo gitano no la quiere cantar. Porque da mala suerte, porque contiene todos los males, porque da malfario. La palabra malfario viene de fará, que significa alegría. Fará es el origen también de la palabra feria. Cuando uno se va de fará, cuando uno se va de feria, va de alegría, no a vender ganado. Cuando uno se va de farra, se va de alegría, que es la misma palabra, fará. El malfario es la mala alegría. ¿Saben cómo se dice traje en árabe? Se dice lebs, faralebs, faralae. Es el traje de la alegría, es el traje de flamenca, es el traje de gitana. Y me sorprende que no nos hemos dado cuenta que lo que permitimos para otras lenguas,
que las deformaciones sonoras que hemos aceptado con total normalidad del griego, del latín, del hebreo, no lo admitamos de la lengua que pone nombre a nuestros ríos, a nuestras montañas, a nuestros monumentos. Vemos con total normalidad la palabra hojana. Este hombre es que te da una hojana. Hojana viene de Osana. O decimos con total normalidad, yo tengo un amigo que canta villancicos por Navidad y dice, es un villancico bastante soez, y dice al final, Cristialison. Cristialison es Kyrie eleison, pero no sabe lo que está diciendo, le parece Cristialison. Lo mismo que pasa con el latín, cuando la gente dice, vete a tomar por culo. Por culo viene de procul, que significa irse lejos. Vete a tomar por culo es vete lejos. ¿Pero qué será procul? Procul pues será por culo. Lo que admitimos del latín o del castellano en el flamenco, los flamencos dicen llegaron los santolios. ¿Qué son los santolios? Los santos óleos. O dice el barco entró por la canariega. La canariega es la canal griega. Fíjense qué hermoso, la canal griega es la que comunicaba el comienzo del Atlántico con el lago Tiberino. Y todavía la gente está diciendo la canal griega. Fíjense si tiene peso la memoria en nuestro pueblo. Y lo admitimos con canariega, con Santolio, con María la Alejandría, o modernamente con las palabras en inglés. Los niños dicen truco trato. Y truco trato no es el origen de la palabra en inglés, que no tiene nada que ver con eso. Pero sí que suena a trick and track. O por ejemplo, cuando tú vas a Cádiz, la gente dice, tú eres un guachinay. Guachinay, que es un what's your name, es como te llamas. O, oye, no estoy a liquindoi. Claro, de I like and do it. O por ejemplo, cuando la gente dice, por ahí viene un guiri. Guiri de guiris, ¿de dónde está? Cuando la gente dice, guiris mezquita, mira un guiri. Bueno, y lo admitimos de guiri y no lo admitimos de petenera. Y no lo admitimos de soleá. ¿Sabéis por qué? Porque somos unos analfabetos de la lengua que pone nombre a la esencia de nuestras cosas. Estoy convencidísimo que la inmensa mayoría de vosotros habéis ido a la Alhambra. Y cuando entráis a la Alhambra y veis lo evidente que todo el mundo ve, es decir, que allí hay leones, a pesar de que el Islam ortodoxo prohíbe la representación de figuras, luego, a lo mejor es que somos otra cosa. O entras al Salón de los Reyes y hay reyes pintados, a pesar de la prohibición de pintar reyes. En consecuencia, a lo mejor es que somos otra cosa. A lo mejor es que somos el mismo pueblo de siempre, que ha hecho lo que siempre ha hecho, manteniendo intacta su esencia, manteniendo su alma clandestina. Si vos te habéis entrado en la Alhambra, antes de penetrar en la Torre de Comares, que es el santuario, hay una sala previa que se llama la Sala de la Barca. Y cuando entra, mucha de la gente que te informa o te malinforma, te dice que se llama Sala de la Barca porque el techo tiene forma de barca. Pero es que enfrente está escrito la palabra baraka, 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 baraka. No es la sala de la barca, es la sala de la baraka, es la sala de las bendiciones. Porque antes de entrar al lugar sagrado, tienes que estar bendecido. Pero claro, sala de la barca, baraka, baraka, pues de la barca. Pues igual que baraka se convierte en barca, salawá se convierte en soleá, martín se convierte en martinete, o gania, que significa canción, se convierte en caña, o suat significa floritura y se convierte en saeta. O se le grita a los flamencos, agua, que en árabe significa aqua, que es más fuerte. O se le dice salud y aire, que viene de salam wa uiria, que es paz y libertad. Pero no sabemos lo que estamos diciendo, porque nos han amputado el código fuente. Hasta ahora he estado explicando que muchos de los palos tienen su entronque en lo sagrado, o en la forma de rezar, o en la religiosidad popular, pero también en el paganismo, y también en nuestra forma de entender la alegría, o en los lugares donde se mezclaron todas las culturas, todas las razas, toda la sangre, toda la forma de entender la musicalidad, la religiosidad, o sencillamente la forma de pasarlo bien en Andalucía. Esos lugares son las fondas, que en árabe es funduk, y funduk es el origen del fandango. Fandango es una palabra de hasta 3 madres.
Porque cuando los sonidos se parecen mucho, acabas encriptándolo. No importa la lengua, lo acabo de explicar. No importa la lengua. Luego explicaré que fandango también tiene un origen negro. Pero los fandangos, en los lugares de fonda, paraban por igual los marginados y los no marginados. Y no importa el origen de los marginados, no importa el color de los bronces. Da igual. Allí se mezclaron las jotas castellanas con los cantes más primitivos como las verdiales, con la religiosidad y con los más paganos, con el baile de los negros, y toda esa mixtura creó un sonido que todavía se conserva casi en formol en el norte de África. Lo que vais a escuchar ahora es maravilloso. Prestar atención, porque Amparo va a hacer un esfuerzo muy grande. Va a cantar sobre un magual de Checara. Ella va a empezar el magual y lo va a terminar Checara. Y ahora simplemente díganme a qué le suena. Compañera, no te enfades, mujer mía, porque cuando llegué tarde me acuerdo de la madre mía. Nos acostó mi madre hasta que yo no llegaba, nos acostaba mi madre. Ya mi madre me faltó y a mí no me espera ya nadie. Cuando mi casita tarde llego yo. فتعي مذهبا فتعي مذهب الهوى ثم تشكو أين دعوك في الهوى قل لي أين دعوك في الهوى أين دعوك في الهوى أين دعوك في الهوى قل لي أين دعوك في الهوى قل لي Eso es un fandango. Y no se puede cantar más gitano, ¿eh? Hablando de la gitanidad es uno de los veneros de los flamencos. Y ahora toca hablar de los gitanos. Después de los 100 años de soledad, de este tránsito de los que se van y de los que se quedan, después de los 100 años de desolación de los que se quedan, la inmensa mayoría de la población marginada, mancillada, acaba integrándose dentro del pueblo gitano, hasta el punto de que el pueblo gitano lo racializa hacia adentro y hacia afuera. Esto es muy importante que se entienda. Es decir, desde fuera todo el mundo entiende que todo ese magma de bronces y marginados son gitanos, y desde dentro la comunidad gitana los hace suyos porque forman parte de su misma estirpe de marginados y perseguidos. Porque piensen que un morisco, es decir, un musulmán converso, que es el más católico de los católicos para sobrevivir, si es desvelado, la condena es la muerte. Si un judío converso es desvelado como judío, su condena es la muerte. Pero a un gitano se le pueden cortar la oreja, se le puede detener, condenar a galera, a las minas, pero no se le mata. Todavía a mí mi madre me riñe diciendo que te voy a cortar la oreja, y cortar la oreja es señalarte como gitano. La gitanidad es clave en el mundo de lo flamenco porque hay un momento en el que todo este grupo de personas fue confundido hacia adentro y hacia afuera con la gitanidad. Pero la gitanidad no es todo lo flamenco. Yo suelo explicar que para que haya mar
Para que haya playa hace falta el agua marina, pero no necesariamente la arena. Puede haber palmera, piedra. Bueno, pues eso es la gitanidad para los flamencos. Y ahora escuchen bien. Habrá merecido la pena que yo haya venido a Cabra solo para explicar lo que voy a decir ahora. Al pueblo gitano, al que ya se le había perseguido y condenado 2 veces, se le condena en la madrugada del día de Santa Ana de 1749 a ser apresado en su totalidad. Es la orden de la prisión general de los gitanos que da Fernando VI en connivencia con los ilustrados y con la Iglesia Católica. Porque los dos tienen en común al enemigo. Para el ilustrado no podríamos ser europeos teniendo una anomalía, una morralla, un resabio, un rescoldo de lo que fue Al-Ándalus. Y para la Iglesia Católica no podíamos ser verdaderos cristianos teniendo todavía un cuerpo de hereje confinado dentro del grupo de los gitanos. El obispo de Oviedo convenció al mismísimo Papa para que pudieran ser apresados los gitanos dentro de los lugares de culto. Es decir, a los gitanos se le derogó el privilegio de lugar sagrado, no a un parricida, no a un asesino, a un gitano. Y todavía hoy los gitanos piden en las puertas de la iglesia, pero no entran. Porque fueron apresados 12.000 gitanos en una madrugada. Todos los gitanos de todas las gitanerías de España, incluida Cabra. Y quiero que sepáis que el pueblo de Cabra se resistió y no quiso que a los gitanos que vivían en los arrabales se les marginara, porque los gitanos formaban parte del pueblo de Cabra, y porque tenían propiedades, y porque no es que estuvieran integrados, es que eran egaverenses. Pero la orden se llevó a cabo, y se llevó a cabo porque había que colocar de alguna manera a todos los tercios que se habían quedado sin trabajo después de la pérdida de Flandes. Y porque habíamos perdido todos los barcos y había que construir nuevos barcos. ¿A dónde se condenaron a los hombres? A la Carraca de San Fernando, a Cartagena y al Ferrol. A construir barcos. ¿Y a las mujeres? A las mujeres no. A las mujeres las separaron como si fuesen ratas para intentar extirpar la especie y las llevaron a Málaga, a Sevilla o a Córdoba. Esa es una de las infamias más grandes de nuestra historia, que al igual que Averroes y Maimónides tampoco estudian nuestros hijos y nuestras hijas en el colegio. Y por esa razón este pueblo es un pueblo ignorante por prejuicioso, porque el prejuicio es la mayor de las ignorancias. Un prejuicio es porque no sabe y juzga, y este pueblo juzga sin saber. Y es vergonzante que todavía estemos ocultando una de las mayores persecuciones, uno de los mayores estigma de nuestra propia historia, que fue ni más ni menos que el intento de exterminio de toda la población gitana. Y esos gitanos llevaron su dolor, el que ya tenían de antes, más el dolor duplicado, y siguieron cantando lo que cantaban, pero duplicando sus ayes y duplicando sus soles, y por eso se les rasga la garganta y se le abre la boca al infinito como si fuese la cueva más negra y oscura, como si fuese la madrugada más madrugada, cantando tarantas como esta.
a la mina de Romero. Ay, que encerradito se acaba de quedar y el hermano que más quiero. No sé si han estado alguna vez en la Casa del Moro de Ronda. ¿Han estado alguna vez? ¿Quién? Tú. La Casa del Moro, recomiendo que la veáis, es hermosísima. Tú entras, hay unos jardines, pero te invitan a bajar a la mina. Entonces, cuando abres la puerta, en realidad no sabes lo que es, ves que hay una leyenda en árabe que no sabes lo que pone. En la palabra, lo que está arriba, pone: Dios quiso que el agua fuese el origen de todas las cosas. Y entonces empiezas a bajar y no te encuentras una mina. Ves como es una especie de acueducto, ves como jamanes, vas bajando, hasta que llegas ¿a dónde? Al río. ¿Sabes lo que significa mina en árabe? Significa embarcadero. Bajar a la mina es bajar al embarcadero. Mina es otra palabra encriptada. Pero claro, bajar a la mina tiene sentido. Pero claro, mina es el embarcadero. Y ahora entiendes por qué en Barcelona hay un barrio de mina. Porque es el barrio del embarcadero. Lo verdaderamente importante es que en el agua está el origen de todas las cosas. Y en las minas, en las playas y en la negrura de los vetas, de los minerales, condenaron al pueblo gitano. Y ahí está incrustado el dolor. Y por supuesto el tarap. Cuando habéis escuchado, todos los que seáis flamenco y no seáis flamenco, estaréis cansados de escuchar tará, 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 tiri, tiri, tiri. Bueno, pues tarap en árabe significa duende. El tarap es la invocación al duende, a la trascendencia. Y ese es el origen de la palabra taranto, que se convierte después en taranta e incluso en la tarara lorquiana. Tarap, eso es el duende. Eso es el dolor, que también se lo llevan a Galicia. Más de 3 barcos partieron de la Carraca de San Fernando al Ferrol. ¿Y quiénes fueron? Gitanos. ¿A dónde? A construir barcos. ¿Haciendo qué? Cantando lo que cantaban. Por ejemplo, farruca. La palabra farruca viene del árabe faruca, que significa el que distingue la verdad de la mentira. Por eso una persona farruca es una persona valiente, que se atreve a distinguir una verdad de otra. Y en la farruca se canta: y allá arriba el limón y abajo la oliva fatigan las mías. Eso va a pasar mucho en el flamenco. ¿Qué me quiere decir? Y allá arriba el limón y abajo la oliva fatiga. El comienzo del Corán es la fatiga. La fatiga. Es lo que más se repite a lo largo de la vida. Y la fatiga dice: Bismillah, Rahman, Rahim y Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Y ahora toma la segunda frase: y Allah, Rabbi Alamin, y Allah, Rabbi Alamin, y allá arriba el limón. Están rezando el mundo de arriba y el mundo de abajo. ¿Saben lo que significa Ya Allah Rabbi Alamin? Oh Dios de los dos mundos, el de arriba y el de abajo. Fatiga las mías y arriba los dos. La farruca no viene de Galicia. Ya está bien. Lo digo en serio, me enfada un montón. Oye, con todo el respeto al pueblo gallego, pero la gente de San Censo no se levanta cantando farruca. Ni la gente de Asturias cantando garrotín. Ahora, lo que sí es cierto es que los gitanos que fueron confinados al Ferrol cantaron y rezaron lo que habían rezado sin saber por qué, exactamente igual que mi abuela las nanas. Y que cuando volvieron a Triana, a los Alcores, al puerto de Santa María, a Jerez, a Santiago, al barrio me refiero, de Jerez, entonces ellos eran los gallegos. Exactamente igual que los hijos de los inmigrantes de Cabra cuando vuelven de Cataluña son los catalanes. Exactamente igual. Así que no proviene de Galicia. Y este pueblo, cuando vuelve, el pueblo gitano, también, además del dolor, compartió la alegría. Y probablemente la expresión más hermosa de la alegría es, entre otras cosas, la alegría del matrimonio, el casarse. Y los cantes de matrimonio.
como por ejemplo la alboreá. Alboreá es otra palabra de doble lengua, que tiene su origen en el caló, pero también tiene su origen en la lengua de los que hablaban y se integraron con los gitanos. Albará significa inocencia. Fíjense qué palabra más hermosa, inocencia. Porque cuando la mujer se sabe virgen, es porque ya se puede casar y puede engendrar. Y poder engendrar en árabe se dice yelit, y es el yeli de las alboreas gitanas. Chiquita es la novia, chiquito es novio, chiquito es novio. Chiquita es la cama de este matrimonio, allá levanta la novia para arriba. Levanta la novia para arriba, que se despida de su familia, que se despida de su familia. Ay, yeli, 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 ay, yeli, yeli, ya. Ay, yeli, 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 ay, yeli, yeli, ya. La que me lavó el pañuelo fue una gitanita mora, mora de la morería. Me lo lavó en agua fría, me lo tendió en el romero y le canté por bulería mientras se secó el pañuelo. Y le canté por bulería mientras se secó el pañuelo. Samara, y fue elegida por los moros, ay, reina de la morería. Todito el pueblo la adoraba, todito el pueblo la sentía, porque la reina Samara con su cara tan gitana y una virgen parecía. Ay, Samara, reina de la morería. Samarita sí, Samarita no, Samarita mía de mi corazón, Samarita mía de mi corazón. Gracias. No sé si han visto alguna vez una boda gitana. Y no sé si han visto ustedes alguna vez una boda en el norte de África. Porque cogen a la novia y la visten de blanco, como una virgen. Y le ponen un rostrillo, como una virgen. Y la montan en una anda, como una virgen. Y la llevan desde la casa de la novia a la casa del novio. Y detrás va una orquesta que le va tocando, como una virgen. Y desde las ventanas le van tirando pétalos de rosa y le van diciendo Yamila, Yamila, que es guapa, guapa, como una virgen. Y le van cantando pedacitos floreados de nubes, que en árabe se dice suata y que es una saeta. Y saben una cosa, a ese desposorio se le llamaba en Granada bulla. Y en el norte de África, en Tetuán, le dicen bulla. Y por eso te dice todavía que la Semana Santa hay mucha bulla cuando hay mucha gente por la calle. La bulla es la transliteración de la palabra boda. Una buda es una bulla. Y los cantes de boda son bulleía, son bulería.
Y ahora, permítanme acabar con el último de los veneros de los flamencos. Hemos hablado de nuestro sustrato andalusí, el que mantuvo el pueblo mientras la diversidad fue un tesoro. Luego hemos hablado de cómo se incorporó el venero de la resistencia de los que se quedaron, incorporaron el dolor y lo sagrado y el olvido para recordar. El olvido para recordar, que es hermosísimo, el olvido para recordar con los sentidos, que es lo flamenco. Hemos visto que en esa veta, como si fuera una fuente, hay un caño gitano, hay un caño judío, hay un caño cristiano, hay un caño andalusí, hay un caño gitano y nos falta un caño que también hemos omitido de nuestra historia, que es el caño de los negros. Porque en Al-Ándalus hubo negros antes y durante, hasta que de repente también se los traga la tierra y la historia. Los negros como esclavos, atención, su rango era infinitamente menor que el de un gitano, porque el gitano todavía era persona, el negro era una cosa. Piensen que los negros llegaron a ser casi el 20% de la población en el siglo XVI y XVII entre Sevilla y Cádiz, que igual que hicieron los gitanos, volvieron a disfrazar su condición negra bajo la advocación de la Virgen de los Reyes, crearon también sus propias hermandades, y que no es casualidad que fuera la Virgen de los Reyes. ¿Por qué la Virgen de los Reyes? ¿Por qué los reyes? Porque los Reyes Magos eran 3 y uno era negro. Y estaba diciendo, oye, que yo también, que yo también soy cristiano. No me persigáis, pero los negros, cosas, fueron llamados por la mayoría, porque la mayoría, esto no lo olviden jamás, la mayoría nunca se llama a sí misma. ¿Cómo se llaman los judíos de Al-Ándalus? Sefardíes. ¿Cómo se llaman los cristianos de Al-Ándalus? Mozárabes. ¿Cómo se llamaron los musulmanes conversos? Moriscos. Y los judíos conversos, marranos. ¿Cómo se llaman los musulmanes que primero se quedaron con los mudéjares? Muy bien. ¿Y cómo se llaman los musulmanes de Al-Ándalus? Pues no tienen nombre. ¿Por qué? Porque la mayoría nunca se nombra a sí misma. Porque cuando mete un gol Sergio Ramos, nunca dice, ha metido un gol el español Sergio Ramos. Si lo mete Rakitic, dice, lo ha metido el croata Rakitic. Porque nadie va a China a pedir comida china. ¿Y por qué? Que yo sepa, ninguno de los que estáis aquí presentes, ningún español va a un bar y pide tortilla española. Pide tortilla de patata. ¿No? Las mayorías no se nombran a sí mismas, pero las mayorías llaman a las minorías. ¿Y sabéis cómo se llama la minoría negra de Al-Ándalus, que después se fue al Caribe andaluz? Se llaman curro. Son los negros curro. ¿Y sabéis cómo se dice del color de las piedras negras, tribu negra, en árabe? Al-Kur. Los negros curros son los negros negros. Eso es muy común, ¿Sabéis cómo se dice desierto? Sáhara. El desierto del Sáhara es el desierto del desierto. La cuesta de la Caba es la cuesta de la cuesta. En Mauritania, a los negros se le llaman Al-Kur. Y a los que no son negros se le llaman An-Nar, que es del color del fuego. Los que son negros, Al-Kur. Los que son de color del fuego, An-Nar. Ese es el origen del apellido Aznar. Verás cuando Aznar se entere. Del color del fuego. Los negros curros también trajeron de donde venían sus ritmos mucho más binarios y también trajeron sus palabras, porque hasta ahora todas las palabras que yo he dicho tienen un mismo origen, pero son diferentes entre sí, fonéticamente no se parecen. Sigrilla, soleá, martinete, petenera, ¿se han dado cuenta? Javera, serrana, chacona, podía seguir. Todas esas tienen su origen en la algarabía, pero a que se parecen mucho milonga, fandango, tango, zorongo. Porque su origen es otro. Para entenderlo tuve que aprender un poco de Songhai. Elegí el Songhai porque es la lengua que hablan los negros de la curva del Níger, que es un lugar de donde provinieron muchísimos negros para Sevilla y Cádiz, para el tráfico de negros, pero lo particular de ese lugar, escuchen bien porque es muy hermoso lo que voy a decir ahora, es que este sitio recibió muchísima población andalusí. Es el lugar donde vivió León el africano, es la tierra de Mahmoud Kati, o es la tierra de Es-Saheli, que fue el que hizo esas mezquitas que tanto inspiraron después a Gaudí para hacer ni más ni menos que la Sagrada Familia. Entonces se mezclan la lengua nativa, el Hausa, el Songhai, con
el árabe que después aprendieron porque se islamizaron con palabras andalusíes. Esos negros de la curva del Níger, de Tombuctú, llaman al desierto, le llaman a las dunas, le llaman ondas. Y a los pozos lo llaman vasos. Pues bien, la tercera persona en Songhai se dice engo enga. Y ahora escuchen, el que huye es un zurungo, zorongo. El vagar es fandan, fandan, vagar, fandango, el que vaga. Y tango, tan, alejarse de la orilla. Tango, el que se aleja de la orilla. Ahora entienden el origen de tango. El tango es el que la aleja de la orilla. Y no es casualidad que en el otro lugar, en la otra acera del Atlántico, también se canten tangos, que es los que vienen de la orilla. Y se cantaban en las casas de rumbo. Por eso cuando el tango se aligera es una rumba. Pues bien, vamos a cantar 2 tangos que contienen toda la historia de Andalucía y toda la historia de los flamencos. En 2 tangos, lo vamos a resumir todo, en 2 tangos. Y para eso voy a utilizar, porque quiero que lo escuchen, porque para mí es fundamental, lo que voy a decir ahora es clave. Hace poco ha entrado en la Real Academia Española de la Lengua el arabista más importante vivo, se llama Federico Corriente. Y Federico Corriente, utilizando tesis historiográficas, etimológicas, antropológicas, entiende que han sobrevivido muchas palabras de la algarabía escondidas en otras sin saberlo. Y en el discurso de ingreso puso muchísimos ejemplos. Y hurra es libertad, alabín, alabán es ellos juegan, ellas juegan. Atrancas y barranca, dormir la mona, muna es vino, dormir la muna es dormir el vino. Humer es vino, una jumera es una borrachera de vino. Él pone muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos más hermosos es si quieres arroz Catalina. Si quieres arroz Catalina viene de la expresión en árabe turit arruz actalina. Y es lo que se le pregunta a la novia si quiere casarse por segunda vez. ¿Quieres casarte quieres al novio, turit, quieres, arruz al novio y actalina y lo acepta? Eso es. ¿Quieres al novio y lo acepta? Arruz es novio, por eso se tira en las bodas arruz, arroz, porque creen que es el novio, el matrimonio. Turit, arruz, actalina es si quiere arroz, Catalina. También en el tango que vamos a cantar se dice ponme la mano aquí, Catalina, porque es una mujer que no quiere casarse. Por eso dice, quítate de mi presencia que me estás martirizando, porque me recuerda el anterior matrimonio. También se canta, ponme la mano aquí, Macorina. ¿A que sí? ¿Lo han escuchado alguna vez? Macorina. Pues esto sí que es hermoso, porque Karen significa matrimonio y Macaren es el lugar de los matrimonios. Macarena es la virgen de los matrimonios. Pues en ese tango dice, una china que yo tenía se fue a Alemania y no volvió. ¡Ea! Y lo cantamos con total normalidad y estamos cantando un disparate. Pero bueno, ¿quién tiene en su casa una china que además se va a Alemania y no vuelve? A no ser que en esa frase esté encriptada algo que signifique otra cosa. Una china es Ana Hasina, estoy triste. Y cuando se le pregunta a la novia si quiere casarse, se le dice, Turi darrux actalina al-alam en el dolor, amnia en el compromiso, al-alamanía a la Alemania. El otro tango que vais a escuchar, que es muy fuerte, es un tango de la Niña de los Peines, que dice, de Barcelona a Valencia, de Valencia para Sevilla. Seguramente algunos de los flamencos que estén aquí lo habrán escuchado alguna vez. ¿Y eso qué es? De Barcelona a Valencia, de Valencia para Sevilla. Esa es la ruta de los barcos negreros, que iban de los puertos de Valencia, Barcelona, hasta Sevilla para tomar rumbo al Caribe andaluz. Los barcos negreros y la trata de negros que enriqueció a la burguesía catalana, a la burguesía valenciana y a los terratenientes, especialmente de la zona de la Vega del Guadalquivir. Sin saberlo. Aquí se lo ha tragado la tierra. Quedan las huellas en el ron Negrita o en el ron Bacardí. Pero, y cuando salen los negros en Tarragona, 2 negros gigantes. Pero esos negros son los que todavía hoy se llaman morenos. Si alguno se llama moreno, que sepa que es descendiente directo de negro.
En ese tango dice que mi gitano se ha ido a la guerra de Francia buscando con un candil una pícara mulata. ¡Una pícara mulata! Sí, lo está diciendo. Una pícara mulata. Y después dice al gurugú, pero al gurugú no es el monte Gurugú que está en Melilla, no, es al Curucuc, que es en el naufragio, exactamente igual que las llaves matariles. Y luego termina ese tango diciendo calabacín, 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 calabazón. Estamos otra vez las mismas, ¿no? Calabacín, ¿y ahora qué pinta aquí un calabacín? Salvo que calb significa corazón, y como he dicho antes, hazín es triste, calba hazín es corazón triste. Por eso se alegra con los doblones que alegra los corazones. China que yo tenía se fue a Alemania y no volvió. Una china que yo tenía se fue a Alemania y no volvió. Y pa' Alemania me voy, y no a divertirme, ya a tomarme yo un veneno, porque yo quiero morirme. Ponme la mano aquí, Catalina mía, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí que la tiene fría, ay que me voy ya a morir. Barcelona a Valencia, de Valencia pa' Sevilla. De Barcelona a Valencia, de Valencia pa' Sevilla. Voy buscando a mi gitano, cantando por seguirilla, arguruguru, arguruguru, arguruguru. Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mario no está aquí, está en la guerra de Francia, ahí buscando con un candil a una pícara mulata, arguruguru, 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 arguruguru. Calabacín, calabazo, que te bichito lo mato yo. Calabacín, calabazo, que te bichito. Y ahora termino conjugando quizá las dos palabras más hermosas del diccionario. La primera es perdón y la segunda gracia. Perdón porque es metafísicamente imposible contener toda la historia de este pueblo, la historia de la hondura y del flamenco en apenas el tiempo que hemos empleado Amparo, José Antonio y yo. Pido perdón porque
con toda la intención y con todo el corazón he querido poner el foco donde más oscuridad siempre ha existido. Porque si la hondura es viajar hasta el fondo del pozo, no lo olviden, bajamos hasta el fondo para ver la luz. La segunda, dar gracias. Y permítanme que la dé en este orden. Primero, al Centro Filarmónico por ofrecernos este espacio centenario que tanto nos hermana con los Ateneos, que son casas de cultura y libertad. A mis hermanos del Ateneo Ciudadano de Cabra, que demuestran que la cultura y la libertad, al igual que la memoria y que el amor, se gastan de no usarla. Y que lo que tenemos que hacer es emplearla permanentemente. Y que en estos tiempos de crisis, que no es política, que no es económica, que no es de identidad, que es una crisis de humanidad, lo más importante es colocar la libertad por encima de la mesa, que como he dicho antes, es el único rasgo que nos hace verdaderamente seres humanos. Quienes cuestionen nuestra libertad son los que probablemente no se comportan como seres humanos, y quienes la ejercen como el Ateneo Ciudadano de Cabra son los que merecen mi máximo respeto y mi máxima lealtad. Gracias a vosotras y a vosotros, porque perfectamente podía haber estado en cualquier otro sitio y habéis tomado la decisión tan inverosímil, arriesgada, casi heroica en el siglo XXI de ir a un acto cultural y desprenderos de los móviles para tocaros, veros, colocaros en un patio. Fijaros que los patios nacieron precisamente para ser lugares de encuentro. Qué bonito que este patio esté vivo 113 años después de cuando se fundó, ¿no? Gracias a Amparo y a José Antonio, porque además de ser la sensibilidad hecha carne y la sensibilidad hecha voz en las manos y en la garganta, además son militantes de esta causa. Ellos creen lo que están cantando y están convencidos de que es necesario ir a cada trinchera para que los pueblos como el nuestro recuperen la memoria que nos han intentado amputar. Por eso ruego para ellos un enorme aplauso. Y yo termino con un brevísimo alegato. No se sienten, quédese de pie, no pasa nada, es muy rápido. Solo hay un río que pierde el nombre por donde pasa. Todos los ríos bautizan los lugares que atraviesan. Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Sanlúcar de Guadiana. Solo hay un río que pierde el nombre por donde pasa. Es el Guadalquivir. Alcalá del Río, Alcolea del Río, Almodóvar del Río, Coria del Río. Nos han amputado el nombre del río para no pronunciarlo, y este río es tan grande, Guadalquivir, que se ha hecho río, el río por excelencia. Pues bien, si el río más importante de Andalucía, la columna vertebral de Andalucía de agua, viene de la Algarabía, del árabe andaluz, Guadalquivir, el río grande. Si el otro monumento natural de Andalucía es el Muley Hazem, el Mulhacén, y también proviene del árabe. Si el templo más hermoso de Andalucía, con todos los respetos, es la mezquita de Córdoba, Al-Masjid Al-Jama de Córdoba. Si el palacio más hermoso del universo es la Alhambra de Granada, Alhambra de Granada, por favor, no permitan que digan que flamenco proviene de Holanda. Flamenco proviene de la lengua que hemos hablado siempre, y escríbanlo con mayúsculas. Muchas gracias. Ya para despedirnos, simplemente el que quiera adquirir el libro que ha escrito Antonio Manuel, se puede pasar por esa mesa. Y gracias por vuestra asistencia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la